La planta. Uy, Te lo dije. plantita. No es cierto, no dije nada, pero tampoco lo pensé. Pero sí, chicos. Hola, ¿qué tal? Muy Hola, buenas hola. tardes. Buenos días, Buenas buenas tardes. noches. Noches. Ya se la saben. Mari, Víctor. Víctor. Es que no me presento. Sí, sí. Pues según yo era como Somos. que psicólogo de profesión. Ajá. Ujú, muy bien. Y sean todos bienvenidos a nuestro. Psicopodcast, ya se la sabe. Oye, las lagañas ya se la sabe. Qué bárbaro. Pone que es tarde. Tenemos un nuevo miembro en el canal Plantita. llamada Plantita, que sobrevivió a la ventada. Plantín. Pobrecita. Ahí Pero es va. que ocupábamos algo verde. Pasa. Y pues sí, ya, algo que vida. Algo más vida. El color de la vida. Aunque hay verde aquí en la casa, ¿no? Ajá. Pues las plantas. El arbolito de Navidad. Lo estoy tapando y tú dices que todavía está. Es que es de Harry Potter y me da tristeza quitarlo. No le da tristeza, la flojera. ¿Para qué nos hacemos patos? ¿Para qué nos hacemos patos, madre? No digamos mentiras, las mentiras son malas. Justo eso es de lo que vamos a hablar. Justo. Bueno, no Acabas de mentiras, dar un ejemplo, ¿no? pero. Ah, Sí, muy bien. acabas de dar un Bueno, ejemplo justo de lo que vamos a hablar el día de hoy. mi pierna. Bien, pues sean bienvenidos a este episodio. Y este episodio, como ya hemos venido Hablando de los demás. hablando, ¿verdad? De la parte de que estamos hablando de las etapas psicosexuales de Freud. Y en este día nos toca una, pues, bastante controversial. Creo que sería bueno hacer un video exclusivo de esta etapa. Así, muy, muy exclusivo de esta etapa, mencionando a varios autores, no nada más a Freud, Que hablen de él. que hablan acerca de Freud por lo controversial de Sí, esta etapa, ¿verdad? sí, pues sí, de por sí esta teoría en su época se consideraba. No recuerdo así como tal si pecaminosa. O sea, Ajá, pero sí era que algo impensable. Porque ajá. era como un niño va a ser sexual. Sí, 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 sí. O sea, sí era muy de que tachado por eso. Desde que sacó la teoría, sí fue como que cruz, cruz, Cruz cruz. a ti, ¿no? Y es que la verdad, pues imagínense, si de por sí en los 50 era hablado muy fuerte, ahora imagínense en los 20, en los 10. Hablar de etapas sexuales de los niños, ¿no? Sí. Sí, o sea, Digo, sí, o sea, sí, sé la que, misma mujer no podía ser libre sexualmente. ahora imagínense un niño. Hablar de un niño, Sí, claro. sí. Y esta etapa es la etapa Fálica. fálica, justo, la etapa fálica. El falo. ¿De qué año a qué año se da? Esta se da entre los 3 y 6 años de edad. Es un aproximado. Como hemos dicho, puede que un poquito antes, poquito después, que acabe un poquito antes, poquito después. No es una regla como tal de que ya cumple 3 años y ya empiezo la etapa. Puede No, empezar pero es antes. una aproximada para que tengan en cuenta esa O ya parte, ¿no? tiene 3 años y no ha empezado en esta etapa. Sí. No, eso sí, hay que tener en cuenta que nunca se menciona como la transición o esas Ajá. partes, pero sí es como que tener en cuenta de que si no empiezan estas características en un niño, algo está pasando. O sea, hay que verlo, ¿no? Sí, sí es importante darnos cuenta Ujú. de saber estas etapas para ver que nuestros hijos la pasen y la pasen lo más asertivamente posible, porque las vamos a pasar, todos la pasamos. No hay un niño que no las pase. Hay niños que nos quedamos fijados ahí, niños adultos que nos quedamos fijados ahí, que justo lo que estudió Freud, ¿no? Claro, o sea, no, Freud no decía, no era que se enfocara en niños, porque realmente no da terapia en niños, pero estudió como esa población, por así decirlo, para poder para poder comprender lo que nos estaba pasando ya, pues ahorita cuando somos Sí, adultos, él se ¿no? daba cuenta, justo se daba cuenta en la terapia, que el que iba con él empezaba como a tener ciertas conductas y él empezaba a indagar de dónde venían, que fue cuando empezó con lo de la hipnosis y todo eso que al final la dejó Ujú. él, ¿sí? Pero él empezó a darse cuenta que esto tenía que ver con la infancia y es cuando él empezó a descubrir estas etapas, ¿sí? Que a él le pasó en de esta edad le pasó más o menos lo mismo que al otro y entonces él empezó a ver ese desarrollo del niño
Y al ver el desarrollo del niño, que era la etapa anal, que era la etapa en la que ya tenía de 3 a 6 años, que ya empezaban a hablar bien, que ya hacían más cosas, ¿no? Sí, ya interrogaban, porque ya interrogan mucho a esa edad. Sí, ya te hacen muchas, muchas preguntas. Madre. Y que se tapan desde que Ah, 6 no, años. que te digo que vivió esa etapa de la parte anal, de la parte oral, de decir, a ver, en la parte de bebé oral, ¿qué se atoró ahí, no? Y él ¿Qué empezó a hacer pasaría? esas uniones con eso y fue como les fue poniendo el nombre a cada etapa. Entonces se dio cuenta que está dirigida a la libido, o sea, la parte activa sexual, por así decirlo, ¿no? Esa parte del ser humano o del niño en la cual el infante está como, no es En el sexualizado, placer, ajá, más que nada está enfocado en el placer, en la parte sexual como tal, ajá, sino en la parte del placer. Y cómo ese placer que no fue satisfecho en ninguna de las etapas, pues ya de adulto presentaba situaciones, ¿no? Que ahorita vamos más adelante, vamos a ver esos ejemplos en esta etapa que es la fálica, ¿sí? Como así como lo dijimos de la oral y como lo dijimos de la etapa Ana, anal, ¿no? Sí, y aquí esta parte es donde los niños exploran, ¿sí? Porque lo que hacen es explorar, explorar sus genitales, no de la forma sexual, sino de la parte del placer. se encuentran como en ese descubrimiento del pene y la vagina, Vulva. perdón, vulva, Es disculpe. que hay que hacer diferencia. La vagina es la parte del túnel hacia adentro. La vulva es lo exterior que se ve, ¿sí? Ahí hay que llamarle por su nombre. En efecto. Sí, Sí, por muchísimas cuestiones, la verdad. sí, Hay que ser sincero. Cuestiones legales también. Pero ok. Sí, fuera de cura. O sea, fuera de cura sí. sí, sí hay que tener en cuenta eso. Porque, de hecho, hay muñecos con los que representan ya esa parte de que en los peritajes, por así decirlo, Ajá, donde en los nos, ajá, juzgados, en los juzgados le dicen a los niños, ¿dónde te tocaron? O sea, para ver si hubo una violación sexual por ahí. Pero bueno, eso es muy es aparte. otro tema. Sin Pero sí embargo, hay que pues, dato llamarles curioso. por su nombre. Ajá, Y nada, adelantito vamos a no. decir algo también de eso. Sí, claro está. Muy bien. Claro. Que esto repercute, ¿no? Entonces, esta etapa repercute también, obviamente, en lo que es la adolescencia y la adultez. Así que, ¿qué onda? ¿Listos para empezar? Ustedes dicen. Los esperamos. 5 minutos Ya, para empezar. ya, ¿no? Ya inició la clase, chicos. Pepito, ¿estás ahí? A ver, digan presente. Muy bien. En esta etapa, foco de placer, obviamente desentrañar los genitales. Ojo, como ya referimos, no es sexualmente, no es como una sexualidad, no es como, uy, empezamos a tener sexo, ¿no? Pero sí inicia en esa parte. Curiosidad, ¿verdad? Más Ah, que nada. una curiosidad natural que surge del ser humano, de un niño, para empezar a conocer o compararse. Y tocar más su cuerpo, ¿no? Conocer su Ujú. cuerpo más que nada. Eh, en esta etapa surge un famosísimo ejemplo, una famosísima situación que se le dice el complejo de Edipo. Uh -huh. A grandes rasgos se le dice que es un enamoramiento por parte del niño ficticia del niño masculino. Cabe aclarar, ¿no? Porque poco, ahí. Este, un enamoramiento ficticio del niño hacia la madre, donde, donde cree que la madre es de mi posesión, por así decirlo, Uh -huh. y es mía. De hecho, muchas veces pasa que el niño cela demasiado a la madre del padre. Y se le dice ficticio porque es como una cuestión o un apego que tiene el niño hacia la madre nada más. No es como que, uy, estoy enamorada de mi mamá y punto. Siente atracción Ajá. hacia ella, pero no la atracción del adulto, volvemos al Ajá, no la punto. atracción esa cuestión, pues. Pero sí esa cuestión. Sí se da Entonces, como una rivalidad con el padre, sí, sí se da. también podríamos decir que en la mujer pasa, pero no es una cuestión que pasa por Freud. Freud no lo menciona como tal, porque nunca habló de esa parte. Pero Pero sí sí le hay. llamaba, o sea, sí le llamaba la parte de Edipo femenino, por Ajá, ejemplo, sí le llamaba la parte de Edipo femenino, pero él como que se enfocó, se enfrascó más en el hombre, ajá. más que en la mujer, se enfrascó en el hombre, en esa parte, pero él sí le llamaba a la niña que pasaba por ese trance,
él sí le llamaba que era Sí. Edipo femenino. Ajá. Sin embargo, ya no fue hasta unos pocos años después que se le dio el nombre de Electra. Cada etapa tiene su nombre y tiene el porqué del nombre. Eso, mi mamá y yo lo estábamos hablando y decidimos hacer como un video aparte de eso, porque la verdad es muy importante, o sea, no por nada se le dijo Edipo, viene de una cuestión muy pasada, Sí, sí. o sea, de tiempo. Sí, no, se pasó de lanza, ¿no? Sí, tiene que ver con el mito, Ajá, con con el el mit, complejo con de el, Edipo, principalmente con ese, ay, mitología, de ¿era esa, mitología griega? Algo así. ajá, Pero se lo vamos a ya explicar bien ajá, bien desenfundado, de por eso. así. Ujú, Muy bien. Y hablamos de esa parte, ¿no? Donde el niño se enamora de la madre o la niña se enamora del padre. Es en ujú, esa parte, ¿no? Pero como le decimos, es algo ficticio, no es algo literario. O sea, no es de que, uy, sí, ya estoy enamorada de mi padre y cuestiones así. Y es esa cuestión de separar, pues. O sea, tener en cuenta que hay límites entre hijos y padres, nada más. ujú. Y no jugar. Cuidado con los juegos que el adulto suele hacer, ¿sí? Porque son juegos de, tu papi me quiere más a mí. No, no O hagan esa eso. cuestión de abrazar a la madre, mira, es mía, porque agarran con la cuestión de que cuando estamos ahí es posesión, Ujú. y claramente no Y lo es. no lo es. O sea, hacen que el niño sienta algo que en verdad no está sintiendo. Ujú, ¿Por qué? Porque el padre no lo entiende, ¿no? O sea, definitivamente no lo entiende. Y en esta parte es donde el niño empieza con esa cuestión también, o la niña también en este caso, en ver y decir, y a preguntarse, ¿no? ¿Sí? Mira, yo tengo pene, ¿sí? Fulanita no lo tiene, ¿qué pasó? Se lo perdieron, se lo robaron, se lo quitaron, se lo cortaron por portarse mal. Por ahí escuché una frase una vez con Hermes, con ¿qué? el doctor Hermes, Ajá. una frase de que decía él, ¿no? Que en esa parte de hacernos tantas preguntas en esa etapa, en esa edad, era de, si me porto mal me lo van a cortar. La parte de la castración, sí, del miedo a la castración, que también la castración es un buen tema para hablarlo, Ajá. sí, pero ¿cómo entra esa parte, no? Debe, Donde ahí se forma la identidad del niño. sí, y también aparte es la identidad de la niña, porque Sí, ¿cómo es? ¿Por qué él tiene y yo no yo no tengo? tengo. Es una controversia. No es como que literalmente se lo pregunten. O sea, es una cuestión inconsciente, como hemos ido hablando. Que también eso es otro tema que después les hablaremos, de lo inconsciente, Uh -huh. inconsciente y esas cuestiones de las que está formado el ser humano. Es un tema muy La importante. psique. Uh Ajá. -huh. Entonces les iremos hablando sobre eso ya después. Sin embargo, lo que queremos aclarar es que tanto el hombre, bueno, tanto como la La niña niña como como el el niño. niño tienen ese debate inconsciente sobre por qué él tiene, Y yo yo no no. tengo, porque ella ya no lo tiene y yo sí lo tengo. O sea, es como un debate en cuestión de decir qué está pasando aquí. Si me porto bien, lo tengo, pero si me porto mal, me lo quitan. Y en la niña pudiera ser más bien la cuestión de que, ok, me Me porté lo mal, quitaron. ajá, porque Ajá. me porté mal, Porque cuestiones. ¿qué pasó, no? Que me lo quitaron. Ujú, Y aquí también entra mucho esa parte con los padres, ¿no? De que es en la etapa en la que queremos jugar como niñas, queremos jugar con muñequitas, o queremos jugar con carritos, o queremos jugar con los monos, o con lo que esté saliendo en la tele, ¿sí? Y los niños igual. Los niños quieren jugar también con muñecas, quieren jugar a la casita con la hermana, quieren jugar a esto, y muchas veces los padres empezamos una castración ahí, de no, tú eres niño y tú haces esto, tú eres niña y haces esto. Y entonces más se forma esa parte que comentabas ahorita, ¿no? De, entonces yo hice cosas de niño y me lo cortaron. ujú. Sí, se da O esa, yo ya no tengo eso, entonces yo tengo que comportarme de esta manera. porque me lo van a quitar. Ajá. O sea, si yo no tengo esto, yo tengo que estar así, porque si no hago esto, me lo van a quitar y me voy a tener que comportar de esta manera. Uh -huh. O me comporté de esta manera, sería una niña, y por eso me lo quitaron y ahora me tengo que portar de esta manera. O sea, es como dijo mi mamá, es esa cuestión de identidad y ver hacia dónde me voy dirigiendo. Pero más bien es una dirección que nosotros se lo estamos Que el dando adulto se por la esa da. cuestión. No porque el niño haya dicho, mira, me voy a comportar así por eso y eso y eso, y punto, no. Tampoco, cabe aclarar, ¿no? Son cuestiones inconscientes, Así no es. son cuestiones conscientes.
más. Y es Sí, más, los padres actúan de manera inconsciente. sí, también. Y ya son los padres que actúan de manera inconsciente. Sí, Sí, algo muy padre en esas cuestiones es como que el niño va descubriendo esa parte de su cuerpo, pero no lo descubre con una cuestión morbosa, sino es como una cuestión de, curiosidad. o sea, es como cuando uno ve una comida y dice, se me antojó, punto, simplemente tengo la curiosidad de ver a qué sabe, lo pruebo y se acabó. O sea, es un ejemplo muy raro, ¿no? Sí. Pero pues es un ejemplo, o sea, Ujú. y lo mismo pasa con los niños, o sea, tanto como la niña se lo están viendo y dicen, ¿qué es esto? ¿Para qué sirve? Y empiezan a tocarse, no de manera morbosa, No, cabe aclarar. no lo hacen de esa manera. También para los que nos estén viendo y que sean psicólogos, han visto que hasta ahorita no habíamos mencionado que a las niñas le llaman el complejo de Electra, Ujú. ¿sí? El complejo de Electra no fue acuñado por Freud, por favor, ¿sí? Se los digo porque justo cuando estamos estudiando psicología, pues algún psicólogo por ahí menciona, de que y la etapa de Electra, Ajá. ¿sí? La Edipo y la Electra. No, Freud, si se está hablando de Freud, él no mencionó la etapa de Electra, ¿ok? Era esta parte de lo femenino, nada más, pero él no acuñó eso. ¿Quién lo acuñó? El de El... Electra, Jun, no. Sí, Jun, Carl no. Gustav, ajá, Carl Jung, Gustav ajá, Jung. sí fue Ajá, Jung, Carl fue Gustav Jung, Jung. Jung. que él fue discípulo De Freud, de él Freud, es claramente, muchos discípulos de Freud curiosamente después se le revelaron. Bueno, sí, entre comillas revelaron, ¿no? Como que no acuñaron tantas sus teorías, pero bueno, también son otros temas ahí que se sí, pueden ir hablando, bastante ¿no? buena. Pero bueno, aquí con la cuestión de los niños, cuando se preguntan el por qué por qué yo tengo y ella no. Cuando Aquí, lo preguntan a nosotros, que se lo preguntan al adulto, aquí está lo bueno, ¿no? ajá, que no, o sea, a uno como adulto le va a tocar responder eso. Y hay muchas maneras de responderlo, tanto unas muy inadecuadas como unas muy adecuadas. Las principalmente inadecuadas son las de, cállate, que eso no es de tu infancia, eso no es de tu No digas eso. incumbencia. Ajá. No digas eso, esa palabra no. O ¿Quién te dijo que es, preguntaras eso? ajá, o ¿qué estás viendo en la tele? O sea, no. Son preguntas en las cuales estamos reprimiendo la curiosidad del niño y obviamente otras preguntas que se le vayan a surgir, o dudas más bien, no las va a preguntar. Entonces, no es solamente esa cuestión, o sea, son muchas cuestiones que se van cerrando por una sola situación. Aquí, por ejemplo, en esto que acabas de decir, ¿no? De esta parte de que si el niño pregunta por qué mi hermano tiene pene y por qué yo no, por qué yo sí tengo pene y ella no tiene pene, y como dice Víctor, ¿no? Que contestan de esa manera, también es la manera asertiva de contestar. Claro. Que la manera asertiva sería, los cuerpos son diferentes, ¿sí? Los niños y las niñas, por ejemplo, las niñas tienen vulva y los niños tienen pene. Punto. Así es sencillo. No ocupan echarles mentiras. No. Y no ocupan decir tampoco para qué funcionan, simplemente es esto y se Ujú. acabó. Ser concretos. Recuerden, con los niños es solamente ser concretos y no andar divagando. ¿Sí? Sí, me acordé de un chiste que tiene que ver con No lo sé, man. de que llega Pepita a su casa y le dice, mamá, papá, no, le pregunta primero a su mamá, mamá, ¿qué pasó, hijo? ¿Qué es pene? Y la mamá, no sé, ¿quién te dijo eso? No sé, ve y pregúntale a tu papá. Y ahí va con su papá y le dice, papá, ¿qué es pene? ¿Qué? ¿Quién te dijo eso? No, 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 no andes hablando de eso, te va a regañar tu mamá. Y ya ahí va con la abuela. Abuela, ¿qué es pene? Y ya la abuela le pregunta, ¿dónde escuchaste eso, hijo? Es que estaba en la iglesia y el padre dijo, se tienen que portar bien para que su alma no pene. Y el papá y la mamá no quisieron contestar porque en su cabeza siempre hay que preguntarle al niño. Sí, siempre hay que preguntarle de qué está hablando, Ajá, ¿de dónde viene la de duda? dónde viene su duda. Yo recuerdo mucho un video en la preparatoria que nos enseñaron de que era un niño preguntándole a su papá, papá, ¿qué es sexo? Y el papá se queda como que, a ver, hijo, cuando un hombre y una mujer se quieren mucho, o bueno, ¿has visto las abejas? O sea, empiezan como que, empieza a divagar mucho ahí, ¿no? Y como que el señor se pone nervioso. "Mm, es que en el baño dice sexo. Entonces es.
¿a qué se refiere? Y el niño solamente se prefería preguntar de si era hombre o mujer. O sea, simplemente era esa cuestión. Obviamente, pues eso ya son otros temas en esos tiempos, ¿no? Pero bueno, es como que muy sencillo. O sea, ¿a qué te refieres con sexo? Sí, si le hubiera preguntado eso a ese niño, hubiera sabido que en el baño decía hombre o mujer y se acabó. Exacto. Entonces, esa es la parte en la que uno sabe, realmente uno como adulto a veces le da pena explicarle a un niño y se entiende, porque tal vez a nosotros nos enseñaron hasta peor manera. Entonces, si no nos supieron enseñar a nosotros, ¿cómo vamos a poder enseñar a otros? Y lo estamos pensando como adultos. Ajá. No nos bajamos a su nivel. No es que los niños sean tontos, pero recuerden que No. los niños apenas están Ah, conociendo esas partes, aprendiendo de ello. sí. Y Sí. aquí es importante, ¿no? Porque si, ¿qué pasaría si reprimimos esas preguntas de los niños? Pues obviamente van a surgir otras cuestiones, pueden pasar otras situaciones en las cuales el niño, ok, cuando pregunté esto me hicieron callarme, entonces si pasa algo, no sé, algo delincuente, por así decirlo, alguna cuestión legal por ahí, pues ¿qué va a hacer el niño? Pues se va a callar. Porque digo, no, pues es que me dijeron que me callara la última vez que yo pregunté sobre esta parte de mi cuerpo, y entonces si alguien me la tocó, mejor me callo. Asocia los genitales con algo prohibido, por ejemplo. Ajá. Y Entonces, entonces, como es algo prohibido, no puedo hablar. tengan en cuenta eso. Y en la cuestión del niño, pues ya mencionamos, ¿no? La cuestión de ir viendo su pene y tal vez moverlo, juguetear con él, por así decirlo, y esa parte de la curiosidad de la observación de lo que yo tengo y otros no. Sin embargo, con la niña viene otra forma. Empiezan a frotar la vulva. Uh O -huh. sea, tal vez contra un muñeco, por así decirlo, pues esta cuestión placentera, como se les menciona, no es una cuestión morbosa, sino simplemente siente placer. Se acabó. Y hay maneras, obviamente, como anteriormente le dijimos, adecuadas y no adecuadas de reaccionar en esa Uh situación. -huh. Una puede ser como que no hagas eso, no seas cochina. Y aquí no, que no seas, ¿cómo era la otra? Uy, te va a castigar Dios, te va a llevar el Ajá, diablo. eso no hacen Eso las es, niñas de bien. eso es pecado. Ajá, cuestiones religiosas, muchas veces pasa La eso. mayoría. Sí, la verdad siempre son cuestiones religiosas por las cuales castigamos a los niños. Sí, no hagas eso, eso no está bien. Sí, aquí no. El civilizado. Y le pegan en la mano Ajá. o le pegan en No te alguna andes parte. tocando ahí. Y Ajá, no, y todavía no te andes tocando ahí. ajá, ni siquiera dicen el nombre o lo que se está tocando. Entonces son muchas ambigüedades que le dan a la niña, pues obviamente que va a causar como que un temor el volverlo a hacer. Y ahí es cuando empiezan ciertas cuestiones en la sexualidad del adulto. ¿Por qué? Porque cuando yo quiero ser grande y ya conozco que esa parte me da placer, pero de chiquitos está esa cuestión de Que me lo que prohibieron, me lo prohibieron sentir placer, pues como que, que dijeron que era feo, que dijeron que era malo, que no estaba bien. Y de verdad me ha tocado mucho en terapia con mujeres sobre todo, porque el hombre sí lo hace, pero lo hace con culpa. ujú, ¿Sí? El hombre adolescente adulto sí se masturba, pero lo hace de manera como con culpa. La mujer no lo hace y eso me ha tocado mucho en terapia, ¿no? De que cuando se habla de la parte de la sexualidad, no, es que ¿cómo me voy a tocar yo? O sea, no, ujú. no me puedo tocar. Sí, hay mujeres hasta que me han tocado en sesión que es, no, Ah, sí. qué asco tocarme. Y entonces ahí estamos en esa parte, nos quedamos fijados en esa etapa y lo vemos de esa manera, ¿no? O tal Por el vez, castigo. ajá, o tal vez no tan fijados que llegamos a la etapa, pero sí hay una consecuencia a raíz de. Uh O -huh. sea, hay que notar todas esas características. Y si es muy, pues sí, la verdad sí es muy común, como lo dices, Desafortunadamente. porque obviamente ahorita, las generaciones de ahorita, que Uh ya -huh. son mayores, o Sí, sea, que son de que mi edad, de mi edad más o menos. entre 35 y 50 años. Uh -huh. Ahí adivinen qué edad En tiene ella. adelante, antes, Que ahí adivinen tu tengo edad. 50 años. Pero bueno, entre esas edades, pues obviamente la crianza de esos padres fue, Muy castrante. sí, o sea, de O sea, fue que, castrante totalmente de cero información. ¿Sí? La mayoría, no vamos a decir que todos, ajá, porque por porque va ahí a uno que haber, otro sí dio información, pero la mayoría, la información fue nula, el regaño de por medio, la agresión de por medio, en la escuela falta igual. de educación, o sea, claramente está que cuando en la escuela se trataba de esos temas, se trataban con unas pincitas y creo que era muy leve.
Sí, por sí a mí sí fue como algo muy leve lo que se me enseñó, la verdad. ¿sí? Y a su edad, ¿no? Y que no estamos hablando de grande, ¿no? No será tan abiertamente hablar en la escuela de eso. Ahorita ya creo que ya está más, Más mejor ya hay visto, más información, ¿no? Que los papás, más adecuada. obviamente, no, hombre, pegaron el grito en el cielo, pero re bien y Sí, bonito. pero son adultos también que, como los Que fueron criaron. educados así, ¿sí? Pero Y que bueno, fueron educados de esa manera. ¿Cuál este, sería la manera asertiva de decirle a esta niña que se está tocando, o a este niño, porque también el niño, que ujú. se está tocando, cuál sería la manera asertiva de decirle algo, ¿no? Una manera asertiva sería de que este no es el lugar para tocarte. ¿Te parece adecuado? Pudiera decir esa parte de entiendo que te gusta lo que se Ujú. siente, entiendo que te gusta lo que estás sintiendo, pero hazlo en privado, ¿sí? Cuando vayas al baño, cuando estés en tu cuarto, hazlo en lugares privados. ¿Por qué? Porque son tus partes privadas, es tu pene, es tu vulva, y eso nadie lo puede tocar. Aquí no usemos palabras de que, a menos de que tú quieras, No, todavía no, no. no, 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 no. Aquí todavía no es dar ese consentimiento hacia el otro porque son niños. Sí, no. Y es como, recuerden que los niños son muy manipulables. Entonces, puede llegar un adulto, cualquier tipo de adulto, y puede usar ciertas palabras en la cual diga, ok, estoy de acuerdo que me toques. Pero tal vez el niño no sabe lo que está permitiendo. O sea, no es decirle al niño, permite que... Sí, no, 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 es nadie. decirle Ahí es simplemente al niño, nadie. si te quieres tocar, claro que puedes, pero realízalo en un lugar donde estés tú solo. Uh-huh. ¿Ya se acabó? Otra cuestión que también pueden hacer es distraerlos, Ujú. simplemente distraerlos con algo. Oye, ¿qué película me dijiste que te gustaba? ¿Qué esto? Y lo distraes. Sí, para que no nieguen esa parte del niño de su goce, del goce que está teniendo, pero tampoco lo aplaudan en la misma situación. Uh-huh. Porque obviamente, si empiezan ahí de que a reírse y cosas así, Sí, pues el niño es como que, ay, va a sentir vergüenza. ajá, o sea, no es de que burlarse, no es decirle, jaja, mira, se está tocando o se lo sacó. Porque yo he escuchado mucho eso también, ¿no? De que hay un niño y se saca y empieza a jugar con él y es como que, todo, jajaja, Sí, sí, se mira, saca el y ya, penecito y empieza a jugar y, se está sacando el pilín, no debemos decir nombres así, pero ahorita les decimos eso también, claro. ¿sí? Y entonces entra la burla, entra la vergüenza, se Ujú. están burlando de mí, o la parte de decir, ay, se está sacando, bravo, y que no sé qué, y que súper bien. Es un niño que no va a tener esa parte de darse cuenta dónde sí y dónde no, Ujú. puede estarse tocando, ¿no? Entonces son adolescentes adultos que se andan tocando donde sea y que se quedan en esa fijación. Claro, entonces nomás hay que tener cuidado con esa cuestión. Uh -huh. Como les decimos, es como que lugar privado, Uh -huh. donde ellos estén solos y punto. No dar más explicaciones, no decir simplemente donde tú estés solo. Y si ya lo hiciste una vez, ya lo hiciste dos veces, que le dijiste eso a tu hijo y lo vuelve a hacer, entonces distráelo. Ya nada más es distraerlo, Ujú. ¿sí? Para que él sepa que se puede concentrar en otra cosa. ¿Sí? Y no porque es malo, sino porque tú lo estás distrayendo con algo real. Ajá. Algo que está pasando y punto. Exactamente. Uh -huh. Ok, ahora vamos a una cuestión a la parte de... Entonces, Freud dirá que un castigo severo aquí genera una envidia al pene en cuestiones de la mujer o culpa sexual. En adultos, por lo general, puede causar frigidez o promiscuidad compulsiva. ¿Sí? Otras cuestiones, otros ejemplos que podríamos dar en estas situaciones es cuando el niño quiere, Que expresa. ajá, o sea, que expresa que quiere casarse con su papá o su mamá. Y es como que, oye, quieto, hijo. Eh, no sé, una respuesta inadecuada que le podíamos dar decía, no, yo quiero más a tu mamá. O sea, ¿por qué? Porque estás reprimiendo o estás diciendo a tu hijo que lo que él siente no es válido. O sea, no importa cuestiones así. Lo cual, pues, realmente no. O sea, realmente hay que validar las emociones del niño y si dice, pues, tranquilo, mi niño, también te amamos mucho, pero encontrarás a alguien a la cual o al cual podrás amar de esta manera.
¿O de qué otra manera lo dirías tú? También yo... Ajá, es por ejemplo, esa parte sería así como de, este, tú eres mi hija. O yo mamá, no, es que tú eres mi hijo. ¿Sí? Yo soy la esposa de tu papá es mi esposo, tu papá es hijo de su mamá. Entonces él va a entender con eso que no se puede casar con su mamá. Que de manera inconsciente muchos nos casamos con mamá y con papá. Dato curioso. Dato curioso. La verdad, sí. Muchas veces de manera inconsciente sí. andamos buscando papá y mamá y justo los buscamos por esos comentarios que hacemos como padres. Por esas castraciones. No, es esa parte de decir, a ver, yo soy tu papá, yo soy tu mamá y te amo mucho. Sí, es reiterar esa parte. Pero también hay que tener cuidado porque muchos dicen, yo te trato, me ha tocado mucho más en mujeres, de que los papás dicen, yo te trato como una reina porque así te tiene que tratar tu pareja. Es como, entonces, ¿por qué creen que muchas niñas o mujeres de grande buscan a alguien como su papá? Porque así les dijo su papá, que así van a buscar un hombre. Entonces se arraiga. Conce, no se dice que se busquen a alguien que las maltrate. No. Claro que buscar a alguien que trate de una manera adecuada una relación, sepa cuidar y todas esas cuestiones es muy adecuado. Pero tengan en cuenta que hay un límite en esa parte. Entonces, con la mamá, pues claramente está casi lo mismo que dice la madre, que dice, no, mi niño, que tú eres un príncipe. Tú eres el hombre de mi vida. Ajá. No. Que le dan beso en la boca. Le dan beso en la boca y tú eres el hombre de mi vida. No. Él es tu hijo. Y lo vas a tratar como tal, como hijo. ¿Sí? También entra en esta parte justo el de cuando los papás o se separan o el papá no es muy, ¿cómo? Hacendosito, amorosito y demás, okay. Vamos a ponerlo en diminutivo. ¿Sí? Le hablan mal del papá. Tú nunca te vayas a casar con uno como tu papá. Tú no vayas a ser como tu papá. Y lo busca de todo modo. ¿Sí? Y tú no vayas a ser como tu papá. No hay que utilizar esas partes. Ni en la cuestión de que el niño es de, ay, me quiero casar contigo, mamita. Yo, papito, me quiero casar contigo. Y sí, mi niña, tú eres el amor de mi vida. No, hay que separarlo, hay que decirle, hay que poner límites. Y el límite ahí entra donde nosotros le vamos a decir, mi amor, yo te quiero mucho y te amo mucho. Pero mi esposa es tu mamá. ¿No me explico decir? O mi esposo es tu papá. Y los dos te queremos mucho. Y los dos nos queremos mucho. ¿Sí? Papá y mamá, sí, se quieren mucho. ¿Sí me explico? Sí hay que tener cuidado con esta parte, porque si no, el niño al tener esta conducta de cuando el papá abraza a la mamá, y el niño va y le dice, no, tú no la abraces y tú no esto, y los adultos se empiezan a reír, ¿sí? Porque el niño quiere separarlos, no hagan eso, por favor. Porque están enseñando posesión. Exacto. En vez de amor. Es tener en cuenta que el niño va a decir, oye, pues entonces la posesión de tenerla es lo que importa, y eso es amor. Claro que no. Lo que es amor es lo que se está sintiendo del uno por el otro. No, y está bien que yo esté haciendo eso, ¿no? Está bien que yo esté queriendo hacer eso, así tener a mi papá o tener a mi mamá, porque los demás se ríen, y eso es padre. Eso claro. Es bonito. Claro, porque los niños cuando ven que se ríen, que se escuchan risa, pues obviamente es bueno. Está bien. Todavía no encuentran como ese equilibrio entre no una risa. El sarcasmo, no entienden nada. Son pequeños. Entonces, en estos momentos, burlarse o reírse de circunstancias así, que ustedes dirán, ay, es una tontada. No es una tontada, no lo hagan. No, para nada. ¿Por qué? Porque si no van a crear una idealización o una ideología de lo que es el amor. Y de lo que está adecuado y de lo que no lo es. De lo que se debe hacer cuando tengo mi pareja y lo que no debo. O sea, ¿qué debo? Poseer a mi mujer. Poseer a mi hombre. Punto, ¿no? Y pues no, la verdad no es así. Pero todo viene desde esas pequeñas situaciones que se van presentando en el desarrollo del niño, que van diciendo, no, pues, ok, aquí separamos lo que es el cariño de una madre hacia un hijo y de un hijo hacia una madre,
al cariño que se le da entre parejas. Y justo precisamente al hacer eso ustedes, al decir, a ver, papá y mamá te quieren mucho, te aman mucho, si por alguna razón, si ustedes llegan a separarse o llega a suceder así, él siempre va a tener claro que papá y mamá lo van a querer y lo van a amar. Y que papá y mamá son una pareja, pero que papá y mamá se están separando, pero papá y mamá siempre lo van a querer. ¿Sí? De otra manera, con cuestión de la posesión, imagínense si el niño está con esta parte de que, es que es mi mamá nada más, o si es niño, es mi papá, y se llega a dar una separación, se enojan con el progenitor, con el contrario, porque le está quitando a su amor. ¿Sí? Y entonces ahí se crean rivalidades que no hay necesidad. Por eso la importancia de siempre ser sinceros y tener límites al nivel del niño. Y explicar las cosas. Ajá. O sea, repitiendo, los niños no son tontos, pero sí hay que tener la cuestión de, uy, quieto, hay estas cuestiones, hay estos límites, no se deben sobrepasar. ¿Por qué? Porque acá somos adultos y tú eres un niño. No como menospreciando al niño, sino que haciéndole entender que hay etapas para cada cosa. Y que hay cuestiones que entre madre y padre van a pasar, y entre madre e hijo van a pasar otras cosas. Fíjense cómo. Sí, como dice Víctor, no ridiculizar al niño, hay que evitar hacer eso, ¿sí? Porque al ridiculizarlo confunde, como dijimos, esta parte, ¿no? Como dice Víctor, de la posesión, que es una posesión, y de adulto, pues se le va a dificultar el compromiso, el comprometerse. Fuera de, con alguien, le va a costar mucho comprometerse. Entonces, sí hay que tener bastante cuidado con eso. Hay consecuencias, obviamente, claro, de una resolución inadecuada de esta etapa, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pasa si las madres manejan mal esta etapa? Pues hay adultos sumisos o autoritarios extremos. O sea, como les decimos, no es como que va a pasar una cosa o va a pasar otra. O sea, miedo a la castración simbólica, ¿no? Esa castración que lo han de escuchar muchos de las parejas, ¿no? No, es que me quiere castrar, ya no me deja ir con mis amigos, ya no tengo esa libertad, ya no esto, desde que nos casamos cree que soy de su posesión, no me deja salir, no me deja tomar unas chingas a gusto. ¿Sí? Y entonces siente esta parte, ¿no? La consecuencia es ese miedo a la castración, que es simbólico obviamente, pero no comprende y no entiende lo que la pareja quiere. Y no lo entiende y no lo comprende porque lo que está viendo nada más es que la pareja lo quiere castrar. Y no comprende que la pareja lo que le está diciendo es, ¿sabes qué, mi amor? Es que ocupamos, ya no ir tanto con tu mamá, hay que salir nosotros. Tiempo ¿sí? de calidad. Tiempo de calidad contigo, mi amor. Siempre estar con tu mamá todos los domingos, la verdad, ocupamos irnos a Disney. ¿Sí me explico? ¿Sí? Y lo ve como castración el hombre o la mujer. Es que es esa más el hombre, por eso Freud se enfocaba mucho en el hombre, porque él era el que se sentía más castrado de esa situación. Es como quitarle esa parte importante que no se la quitaron de niño. O sea, ya de adulto, obviamente, mi mamá o mi papá, y es como que yo no voy a dejar de salir con ellos. No digo que esté mal o esté bien, pero hay cierto límite en esas situaciones. Entonces hay que tener en cuenta que cuando somos adultos y tendemos a no pasar esta etapa de manera adecuada, pues obviamente pasarán cosas de adultos. ¿Qué va a pasar? Esa cuestión de que voy a querer poseer a mi pareja, o de que mi pareja va a querer estar mucho tiempo con su mamá, o cuestiones ahí, y no va a haber límites. Va a sobreexceder las situaciones, va a querer sobreproteger, o cuando nos quieren sobreproteger nos vamos a sentir ¿cómo se dice? Asfixiados. Asfixiados, porque es como que, hey, espérate, yo soy una persona acá y me estás quitando mi parte de mí. Entonces hay que tener mucho cuidado con esas situaciones. ¿Por qué? Porque sí se pueden presentar problemas en la pareja por esas situaciones. Y aquí es cuando muy fácilmente de adultos nos desbordamos. ¿De qué manera nos desbordamos? Que no sé, se cayó algo. ¡Ay, se cayó! ¿Cómo es posible que se cayó? Hay que levantarla, hay que esto, hay que lo otro. Sí, tendemos a tener esas conductas de la histeria, diría Freud. Sí. Sí, estas conductas histéricas que se tienen.
por esta misma situación, porque no hubo límites en esta etapa, no hubo esa comprensión. Y esa dedicación a la situación. Exactamente, ¿no? ¿Sí? Y obviamente en las niñas, por eso le decimos que es un tema para hablarlo muy bien, nada más exclusivo de esto, porque Freud hablaba de la envidia del pene. Y ahí es donde muchos es así como que le vas a tener envidia. ¿Sabes de qué me acuerdo mucho? De la serie de la teoría del Big Bang. Siempre la menciono porque es la que me encanta. Sí, la verdad que sí, se la pasó viendo muy seguido. Donde está la mamá de Leona, que Ajá. es la psiquiatra, y la mamá de Sheldon. Ajá. Donde ya se pelean las dos ahí porque Jesús y no sé qué, la señora, la mamá de Sheldon, y la otra, los científicos, ¿no? Y la otra dice, ¿cómo es posible que crea en un hombre que está diciendo que la mujer está como está por lo sexual y no pueda creer que existe Cristo? Algo así le dice. Sí, y justo así piensa mucha gente, ¿no? Tiene ese pensamiento de cómo cree que le va a tener envidia del pene una mujer a un hombre, pero no puedes creer en esto, ¿no? Pero tiene toda una explicación esta parte, ¿no? Claro, tiene otros cosas. Y por ejemplo, Freud lo veía en la mujer adulta, que lo que veía era una insatisfacción con su género, ¿sí? Que de adultas competían agresivamente con los hombres o se sentían inferiores a los hombres. Por ejemplo, hay una película, ¿no? Donde está de Freud y Jung. Ah, sí, ya sé cuál. Pues no lo he visto. Está muy interesante porque justo ahí la chica que está atendiendo Jung, en cuanto le menciona situaciones del padre, ella empieza a tener conductas en su cuerpo, que es lo que estudió por mucho tiempo Freud, obviamente, ¿sí? Y tenía que ver con esta etapa de castración, que fue por esa cuestión de su padre, ¿no? Entonces, como también físicamente también se presentan situaciones que la psique no sabe manejar. Y que el cuerpo la va a expresar. Y compiten luego agresivamente con los hombres. Claro que sí. Pero les digo, o se dice. Digo. Esa es teoría, obviamente. Claro, no todo va a pasar de la misma manera. Cada quien va a tener su reacción, cada quien va a tener sus diferentes maneras de expresarlo y es totalmente adecuado. Sin embargo, hay que tener en cuenta que cuando ya causa un conflicto en la persona es cuando hay que ver qué está pasando ahí, ¿no? Y obviamente son como más factores, ¿eh? Sí. Sí son estas etapas, también son otras etapas, también tiene que ver con el desarrollo físico de la persona. Claro, son otros factores. Sin embargo, dentro de la terapia sí vemos adultos. Claro. Sí vemos adultos que tienen pánico en la intimidad, tienen obsesión por el poder, ¿sí? Y está fuerte esa parte, ¿no? La verdad que sí. Que tengan eso, ¿no? Unas recomendaciones para la práctica que pudiéramos ir observando son en padres, es normalizar la curiosidad del niño, del infante, y usando ilustraciones. Yo recuerdo que había un libro que yo leí, no que lo leí en esa etapa, pero que después yo limpiando mi cuarto vi un libro que decía: pon a mamá y a papá en el baño y mira las diferencias. O sea, y no hay nada de malo, simplemente es mamá y papá. Yo recuerdo que no tenía papá, así que dije, creo que no lo puedo hacer. Aquí, ¿cómo le hago? Me decía, duda y libro. Libro, si me falta uno, ¿qué hago? No me dijo el libro eso. No me dijo el libro eso, entonces dije, ¿qué es aquí? Pero sí, les comento, es una parte muy buena para ayudar. Sin embargo, si no tienen como esa parte, pueden enseñarlo con un libro ilustrativo de que, mira, este es el hombre, este es el pene y esta es la vulva. Uno es del hombre y otro es de la mujer. Somos diferentes. La diferencia que hay físicamente, ¿no? Físicamente. Límites sin culpa, claro que sí, claro que es la parte en la que vamos a decirle, tienes todo el derecho de realizar ciertas actividades, o sea, como la cuestión de ir tocándose, explorándose, pero de manera privada, en tu habitación y tú solito. Y tengan en cuenta que esa cuestión de que lo hagan solitos es muy importante. ¿Por qué? Porque evitamos no iré que uno no vaya a reaccionar de una manera adecuada, pero tal vez otros adultos no. Entonces hay que tener cuidado con eso, porque tal vez el infante diga, mira, qué buena onda como reaccionó mi mamá,
todos van a ser iguales. De repente el niño se está tocando con otros adultos. Con los tíos, con los primos. Y no sabemos cómo le dicen, ¿no? Entonces uno puede ir tomar una iniciativa en que si lo hacen ahí, pues también tener en cuenta que si los demás se burlan, uno va con el niño y dice, ellos se burlaron. Porque desconocen esta parte, pero tú esto ocupas hacerlo en tu habitación, en un lugar privado, en el baño, como habíamos comentado, ¿no? ¿Sí? Evitar esas partes de, te lo voy a cortar, no hagan eso. O de que, no sé, burlarse y, te lo dije que en la casa. No, o sea, es como que ir con el niño, lo apartamos un poco y decirle, ¿sabes qué? Recuerda nada más que esto lo hacías solo y en tu habitación, para que, no sé, evitar estas situaciones que personas tal vez no supieron comunicar. Exacto. ¿No? Y así. Como adulto, ¿cómo pueden sospechar que tienen una fijación? Tal vez hubo una represión en su infancia. ¿Cómo es la cuestión? Y se pueden ir, ¿no? Sobre todo cuando están en terapia, de repente se les hace preguntas de su infancia y así. Y ya cuando empiezan a ver como que ejemplos, ahorita con estas frases que estuvimos diciendo, ya a su mente se van a venir, yo me acuerdo que me dijeron esto, También es una etapa en la que tal vez no tengamos mucha memoria, porque en los 3 años no hay tanta memoria de los niños. Pero sí se puede despertar. Ajá. Sí, se claro puede está. Y más porque también estás a los 6 años. Y en los 6 años ya podemos recordar un poco más, ¿no? Pero sí es tener esa cuestión de decir, ok, hacer consciente el inconsciente. O sea, sanar esas cuestiones, culpas que se nos pusieron de chiquitos. Porque obviamente si ya somos adultos, pues ya pasó esa etapa y ahí toca verla un poco más a profundidad y decir, ok, me pasó esto y esto y esto y no recordaba esa situación. Creo que desde aquí viene esta culpa que estoy sintiendo, hay que expresar mi sexualidad en la etapa adulta. Y muchas veces no pueden llevar su sexualidad bien por estas culpas inconscientes que traen. La autoexploración, la masturbación, cuestiones tan simples que la ven con asco, como habías mencionado, que la ves como que no, pues que yo no me puedo causar placer, a mí no me gusta masturbarme. O que tienen dificultades en su relación con la pareja, ¿no? No voy a hacer sexo oral porque qué asco. No voy a tocar a mi pareja porque qué asco. No, cuando mi pareja me quiere tocar, no está bien, o eso no está bien que me esté haciendo, ¿no? Sí, o cuando la mujer, esta es una frase que la he escuchado mucho tiempo, de que cuando la mujer empieza como que a leer libros y así, ¿no? De las fijaciones que hablamos del hombre en castración y demás. Que la mujer empieza a leer y llega con el marido y le dice, hay que hacer esto, ¿no? Y el hombre, ¿quién te lo enseñó? Sí. Por ejemplo, hay una película que acaba de salir con Lucero. No en Netflix. ¿Cómo se llama? Está en Netflix. Le voy a poner aquí el nombre. Donde viajan al futuro. Y obviamente ellos son de los años 40 y viajan al futuro. Y una sobrina de Lucero, que ya es su sobrina nieta, le dice, la lleva a una sex shop y ella se compra un vestidito bien bonito, bien sexy y se lo enseña al esposo, ¿no? Y entonces cuando le dice, ay, qué bien, que no sé qué, pero de repente cangura él y le dice, ¿y eso dónde te lo contaste? Es que fui con fulanita, o sea, su sobrina nieta, y le dice, ¿y por qué le andas contando nuestras intimidades? Y se enoja y deja de disfrutar lo que pudo haber disfrutado con su mujer con ese vestido tan sensual, tan delicioso, tan maravilloso. Dejó de disfrutar. Ven, justo eso, y es lo que estábamos hablando. Vamos a significar algo. Justo esas reacciones, ¿no? En las cuales tienen que ver con esa infancia, ¿sí? De castración que hubo. ¿Ok? Y así como que, ¿cómo que con tu sobrina? Pues está muy interesante la película. No es un peliculón, que tú digas un peliculón, pero está bien. Es una película. Se van a divertir y van a ver ciertos micromachismos, ciertas situaciones que tenían que ver con la educación de antes, porque así era, así nos educaron. Por eso es importante ahorita ir modificando eso que se nos enseña. ¿Sí? Por eso es importante la identificación con algún ejemplo que podamos tener. ¿Sí? Identificar eso que está sucediendo. Y entonces al hacer eso, ustedes van a poder reaccionar de la mejor manera. Infórmense más, por favor. ¿Sí? Recuerden, es importante que nos dejen
mensajitos de algún tema que quieran o alguna pregunta que les haya quedado con respecto al tema, también pueden dejarlo ahí abajo en los Claro, comentarios. se pueden despertar dudas, se pueden dormir otras, pero despertar otras. Así es. Recuerden que la psicología pues lo que nos ayuda es a crear conciencia. No hijos perfectos, no somos perfectos. Somos no, seres humanos. Somos personitas criadas por personitas. Y que esas personitas no se les enseñó. Claro, y a pesar de que, aunque les enseñemos, aunque veamos, aunque no van a ser perfectos, claramente nos falta mucho por aprender como seres, como personas, y no hay inconvenientes si nos llegamos a equivocar, pero tengan en cuenta esas situaciones. No sé, si alguno de ustedes se sintió identificado, aquí nos pueden poner su ejemplo que les haya pasado. No sé, si sus hijos le hicieron unas preguntas incómodas, ¿cómo reaccionan ante esas preguntas incómodas? O cómo han reaccionado cuando pasa esto y no es su hijo. Exacto, Ajá. cómo reaccionar o cómo hacerle también. Si tienen alguna duda, aquí les vamos a dejar el de Instagram. ¿Sí? Ahí nos pueden mandar un mensajito en privado. Si no lo quieren hacer aquí en el canal, lo pueden mandar ahí en privado alguna pregunta que tengan y a la brevedad se lo vamos a tratar de responder. Pueden buscar información, pueden leer, de verdad busquen información, busquen libros que les ayuden con esto, no nada más porque van a tener hijos o porque ya tienen hijos de esta edad o ya tienen un hijo que va a llegar a esta edad, no, sino por el hecho de que yo como adulto, ¿qué traigo de esa edad? ¿Qué es lo que me traje arrastrando de esa edad? Eso es lo importante, vernos a nosotros sobre todo, ¿no? Y que es lo principal que siempre decimos. Vayan a terapia. Hay que ir a terapia. Hay que ir a terapia. La verdad, uno dirá de que, ay, sí, es que qué hueva. Ay, solo voy a hablar de mí mismo. Pues sí. Voy a ir a gastar. No, no es un gasto. De es verdad, una inversión. Es una inversión a ustedes. Es una inversión a su salud mental. Y muchas veces, y lo veo mucho en terapia también, en el momento en que se están sintiendo bien, dejan de ir a terapia. O sea, ya, es que tuve algo que hacer, es que me cambiaron esto, pero no mueven la cita, simplemente nos vemos la siguiente semana. No, y eso es porque el inconsciente dice, caray, ya nos estamos sintiendo bien, hay que sentirnos mal. Porque no estamos acostumbrados a sentirnos bien. Igual el paciente que toma medicamento farmacológico y que está en terapia, es la misma conducta que tiene por estas etapas que les hemos estado hablando, ¿no? ¿Sabes qué? Ya me estoy sintiendo bien, no me sé sentir bien. Se me olvidó tomarme la pastilla, se me acabó, no sé, no, es que ya me sentí bien, ya para qué me la tomo. Ya para qué le sigo. Sí, estoy bien, ya no voy a ir a terapia. Y de repente, se dejan de tomar el medicamento y no empezamos bien. De repente, pasa una situación caótica y no sabemos cómo reaccionar y vamos para abajo de nuevo. Y resulta que no fuimos a terapia una semana o 2 semanas. Y tampoco me tomé el medicamento y damos un retroceso y me tomo el medicamento, ya me siento bien. No, es que no fuiste a terapia, no te tomaste el medicamento adecuadamente, no funciona así. Realmente no les decimos es un compromiso. No es que esté mal, pero tengan en cuenta que el compromiso que tienen es con ustedes mismos. No le van a hacer más daño más que ustedes mismos. Puede que sí causen un cierto conflicto en su entorno porque vaya a haber personas que los aprecien y que quieran estar ahí en ese proceso y que cuando los vean mal se van a preocupar por ustedes, pues sí, pero aquí el que mayormente importa son ustedes los que van a terapia. ¿Por qué? Porque si mi crecimiento lo pauso, pues entonces cuando realmente voy a hacer ese salto a lo que realmente quiero. Porque muchos llegan a terapia diciendo, sí, quiero sentirme mejor, quiero sentirme bien, quiero hacer eso, quiero hacer todas estas cuestiones, pero cuando yo van iniciando y ya se van sintiendo bien para poder realizar todo eso, dejan de ir y obviamente el proceso pues va en decadencia. Les decimos, no es que esté mal, se comprende. ¿Por qué? Porque es un proceso de todo ser humano en el cual no estamos acostumbrados. A lo que sí estamos acostumbrados es a sentirnos mal. Y cuando nos sentimos bien, no sabemos qué hacer. Entonces, ¿a qué sí hacer? ¿Cómo se reaccionar? ¿A qué cosa se reaccionar? A lo malo. Pues me regreso, ni pedo. Y quizá no me regreso hasta atrás, pero sí me regreso. Y no está mal porque, ¿saben qué? No regresaban hasta atrás. No. Si estaban aquí, llegaron hasta acá y llegaron aquí, excelente. No están acá. Exacto. Pero sí es como mantener esa línea.
De que, ok, volvemos a avanzar, retrocedemos un poco. Volvemos a avanzar, pero siempre avanzando, siempre tratar de avanzar. Sí, si tenemos esa cuestión de ser más consecutivos, no más ¿Conscientes? ¿Más constantes? más constantes, obviamente el proceso irá mejorando, irá dando frutos más rápidamente. Exacto. Pero no les decimos que sea malo la perita, claro que no. Todos los No. procesos son como una montaña rusa. Exacto. Una vueltita. Por eso sí, de verdad es importante que asistan, es asistir, de verdad, es asistir, ser constantes, ser constantes en sus sesiones, en lo que se ve en terapia, en lo que se hace en terapia. ¿Duele la terapia? Sí, duele la terapia, claro que sí. Y muchas veces como psicólogos tocamos esos puntos en el que sabemos que va a doler, ¿sí? Pero muchos ya no regresan porque dolió. Y que, ay, qué malo. No, pues realmente no es malo. No, es un dolor que si no dejamos salir, no va a sanar. ¿Sí? Lo que pasa es que estamos acostumbrados a que el dolor sea constante. Y no que me estoy sintiendo bien y siento el dolor. Pero como antes estaba con el dolor constante, pues, no lo notaba. Pero ahorita me estaba sintiendo bien y sentí el dolor, ya vi la diferencia. Pero el inconsciente dice, hay que regresarnos al dolor continuo. Sí, para que no duela mucho. Sí. Pero en realidad no está doliendo mucho. Simplemente dejé de estar sintiendo eso constante. ¿Sí? Y esos picos sirven para darnos cuenta y regresar a nuestra línea para sentirnos bien. Exacto. Por eso la importancia de la terapia. Muy bien. La frase tan maravillosa. Vaya a traer. Muy bien, esto sería todo por el día de hoy. Ok. La frase de Freud. ¡Ay, sí! Y es que de verdad se me fue. Oye, una que ahí vimos era muy interesante, ¿no? La sexualidad infantil existe y nuestra misión es guiarla, no negarla. Así Es la frase del día de hoy, es la frase de este video, es la frase que encontramos en estos momentos. Tengan en cuenta eso, analícenlo, piénsenlo y llévenlo a cabo. Vayan a La segunda frase importante. Que estén muy bien, nos vemos para la próxima. Nos faltan todavía 2 etapas. Sí, 2 etapas de Freud para terminar con las etapas sexuales que él puso. Nos vemos para la próxima. Bye.